Seguimos con más información. La relación entre el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y su par de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en un punto de no retorno. Si bien las relaciones formales se mantienen, el diálogo entre ambos está cortado por la posición del líder venezolano ante el fraude electoral del 28 de julio y cuyo resultado no fue reconocido por Brasil. Además, en ese marco, el asesor para asuntos internacionales del gobierno, Celso Amorim, se declaró en contra de la entrada de Venezuela en los BRICS. Vamos a dialogar sobre este tema con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos y para todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, vamos a hablar de este nuevo episodio que lamentablemente tiñe a Venezuela, porque en definitiva es ese grave problema que hay detrás de todo esto, ¿no? La entrada de Venezuela, en este caso, Amorim dijo que no es una cuestión de régimen político, sino es una cuestión de pérdida de confianza. Bueno, como pasa en todo, más o menos, digamos, más o menos es cuestión de pérdida de confianza. La realidad es Los que hay que chicos arrancar. dirían, ponele. Ponele, sí, exactamente, exactamente. Le podríamos poner ese título hoy, ponele. ¿Por qué decimos ponele? Como dirían los chicos, porque fundamentalmente cómo llega a Venezuela a los BRICS como candidata, y porque la propone Irán. Ajá. Irán precisamente no goza del mayor apoyo en los BRICS, ¿sí? Sí, lo cuenta en el Medio Oriente y apoyan China y Rusia a Irán, pero de ahí a un eje total es medio costoso. Y bueno, ese costado costoso es el que no quiere asumir Lula, en este caso, como Ujú. líder del socialismo del siglo XXI en lo que es el occidentalismo, llamémosle así. Entonces, bueno, habla de quiebre de confianza. ¿Cuál es el quiebre de confianza? Es que ni bien terminó la elección, Maduro le dijo, yo te voy a publicar las actas y bien, gracias, todavía la estamos esperando. Claro. Esa es la idea. Entonces, bueno, además de algunas cositas que ya a Lula no le deben haber gustado. Sí es cierto que hay que puntualizar esto. Celso Amorín es jefe de asesores, llamémosle así, en política internacional. Ujú. Está surgido en la Cancillería, pero no tiene la misma visión política de Itamaraty, contra quien arremetió Maduro diciendo, bueno, esto es culpa de Itamaraty, lo quiero escuchar a Lula. La realidad es que Amorín es Lula. Ajá. Así que acá el tema no es Itamaraty. Acá Lula se cansó, por no decir una guarangada, digamos. Ya le dijo que Maduro que cuando digamos, cuando Lula antes de la elección dijo que estaba preocupado o tenía temor por un posible baño de sangre, que era lo que había dicho Maduro, Maduro le había dicho que se vaya a tomar un té de manzanilla. Yo Claro. creo que a Lula eso mucho no le gustó. En septiembre lo dejaron colgado no solamente a Lula, sino a los líderes de los otros tres países mediadores, que es México y Colombia, diciendo que tenía problemas de conexión Maduro. Tal algún alumno que yo tengo en la facultad que me dice no me puede tomar otro día porque no anda bien el wifi. Sí. Bueno, más o menos así. Y ahora le sumamos esto, que en forma desafiante Maduro le dice, bueno, ahora lo quiero escuchar a Lula. Y Lula no te va a contestar, te va a contestar a Morini, te va a decir lo que te dijo. Es así. Claro, esta posición de Brasil, ¿podríamos decir que fue esencial para que en este caso Venezuela no fuera aceptada? Sí, sí, yo creo que sí, fundamentalmente porque Brasil lo que aspira, hay que recordar esto, la política de los BRICS no es solamente económica, es también un posicionamiento geopolítico a nivel internacional. Y básicamente tienen como frontera el tema de la renovación del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, que el interés de Brasil es ser miembro permanente por América. Ujú. ¿Sí? Lo que pasa que obviamente en esa campaña, llamémosle así, a Lula, Maduro le resulta más un peso que un apoyo. Por eso en su momento también Brasil, más allá de la afinidad entre los dos, entre el expresidente Fernández y Lula, veía con buenos ojos que Argentina estuviera, porque bueno, en definitiva podía darle un espaldarazo en ese sentido, ¿no? Que era tal vez lo que a Brasil le importaba.
y bueno, hay que tener presente eso. Pero sí, sin duda, aparte fue un veto, fue claro, o sea, Amorín dijo, nosotros no queremos que esté, por el momento, no queremos que esté Venezuela. Lo dijo muy sutilmente, pero fue un veto. Y bueno, y Rusia y China lo acompañaron, ¿sí? Sudáfrica e India realmente que les importa poco Venezuela, pero bueno, Claro. dejémoslo ahí. Entonces, bueno, le queda Irán, que es el que lo empuja, Ujú. y que ahí se reunió, fue el único en esta cumbre, llamémosle así, 16ª cumbre del Grupo de Economías Emergentes, el único que más o menos lo recibió fue justamente el titular del Ejecutivo en Irán, Mm. ¿sí? Porque hasta se rumorea que Putin le dijo, bueno, tenés que ir por otro lado a la cumbre, digamos, o sea, como para que no sacarse más que una foto de recibida, nada más, o de recibimiento por parte de Putin a Maduro. O sea, la cosa está complicada porque es un lastre que, digamos, porque no es digamos, un país que se caracterice por esto de partido único, sí, Sí. que es un poco la cuestión, ¿no? Acá hay una democracia, entonces ese doble mensaje a todos los líderes de ese grupo les resulta por lo menos altisonante. Podríamos decir que es un momento de tensión muy grande o uno de los momentos más grandes de tensión entre Brasil y Venezuela, entonces. Sí, yo creo que sí, eso sin duda. Lo que ocurre es que a Maduro se le está cayendo la estantería. Mm. Ese es el problema. No es solamente Brasil. Brasil, bueno, obviamente, en realidad el apoyo que tenía de Brasil era de los sectores más radicalizados del Partido de los Trabajadores. Lula, ya digo, a él estratégicamente, a pesar de tener una afinidad ideológica, no le conviene en la situación actual. Pero además se le cae la estantería, ¿por qué? Porque recientemente en Europa, en la Unión Europea, se le ha dado, digamos, un premio justamente a la libertad de conciencia a los dos líderes opositores. Han recibido el apoyo, ya lo tenían, pero explícito, ¿sí? De Italia, digamos, que es la principal colonia, llamémosle así, de inmigración en Venezuela, ¿sí? Lo mismo, bueno, como ocurre aquí en la Argentina, ¿sí? Una gran cantidad de millones, alrededor de 5 millones de personas con pasaporte italiano hay en Venezuela, ¿sí? Ujú. Así que bueno, hay digamos, una cuestión bastante compleja. Y además, a un par de días de la muerte en circunstancias bastante dudosas del líder opositor Edwin Santos, Claro. ¿sí? Que Estados Unidos pidió una investigación real, porque no lo veo a un líder de una oposición andando en moto y que tenga un accidente automovilístico, ¿sí? Como aparentemente pareciera ser que han informado, o sea, ha informado concretamente las fuentes judiciales de Venezuela, ¿sí? Así que en ese contexto en el cual va cada vez perdiendo más apoyo internacional, los mediadores, que esa es la función que Brasil se ha irrogado junto con México y Colombia, pero sobre todo Brasil, es como que lo están cargando, o sea, se pone en una posición fuerte de negociación. Yo creo que en realidad, más allá de la cuestión con Brasil, esto enmascara cada vez más una situación más compleja de Maduro a nivel internacional y tal vez como conclusión final podemos poner esto. O sea, Venezuela es una democracia, es una república. Es como que se ha llegado al límite ya y puede ser un ejemplo lamentable para otros líderes que pretendan, llamémosle así, entronizarse en el poder. Y Ujú. eso es muy perjudicial para lo que es la cultura occidental, de allí que cada vez más se le está cerrando el cerco a Maduro y las cosas se le están complicando. Si te parece, hacemos la aclaración y me corregís, Bruno, que Brasil fue uno de los 4 miembros fundadores del BRICS y que se fundó Sí, exactamente. en contraposición, digamos, del G7, para ubicar un poquito a la gente que por Sí, sí, ahí tal cual. uno conoce un poco más la posición internacional, pero hay gente que no, ¿no? Es miembro fundador del BRICS. Sí, sí, por supuesto. O sea, en realidad surge justamente como una posición económica diferente, ¿sí? A lo que era el Grupo de los Siete, ¿sí? O sea, un poco más cercana a la visión más progresista digamos, de la economía Ujú. y de la geopolítica, que ha sido traccionado obviamente por Rusia y China, pero bueno, Brasil en ese contexto fue uno de los miembros fundadores. ¿Por qué?
pues básicamente busca, es un mercado muy grande. Atrás de eso también Maduro trató de encolumnarse recientemente diciendo que iban a ser el grupo de países con mayor capacidad petrolera y energética del planeta, y justamente el grupo de los BRICS. Entonces él trató de meter la cuchara por ese lado, por el único lugar donde lo puede hacer, porque como ya hablamos en su momento, cuando hablamos de las elecciones de Venezuela, la realidad es que la producción petrolera de Venezuela está en un tercio de la de 2013. O sea, es un país no solamente que no ha crecido, sino que se viene cayendo a pedazos. Por eso está pasando lo que está pasando y por eso el resultado, que con gran exposición popular, con un apoyo muy fuerte, un hartazgo muy importante de la población, es que obviamente se dieron los resultados electorales que han dado que con el 83% de las actas publicadas por la oposición supera ampliamente, ¿sí? La coalición opositora a Maduro, más de 15 puntos. ¿Sí? Entonces, Claro. bueno, la realidad es esa. Bruno, te agradecemos por esta comunicación y también por echar luz un poco a estos temas. Y hablando de Brasil, bueno, tenemos a Fórmula 1 en Brasil este fin de. Exactamente, tenemos allí en San Pablo, esperemos seguir esta racha de 5 carreras en el arribo, como se suele decir en Sí, italiano, con Colapinto, pero sobre todo va a ser una marea argentina bastante importante. seguramente que sí, ¿no? Y es un poco también hay que pensar en esto, lo llevo al tema del que estamos hablando. Sí. Somos un país que realmente es un país que se caracteriza por su pasión, por su pacifismo, ¿sí? Después de lo que hemos vivido hace muchas décadas, y entonces eso tal vez, ojalá, el ejemplo de Colapinto, lo haga atractivo, y creo que lo está haciendo atractivo al mundo, y más allá de las gestiones políticas que haya, podamos encolumnarnos en un mundo que en sí requiere a la Argentina y justamente este fenómeno lo está notando, lo requería la Fórmula 1, lo requiere el mundo. Nuestra pasión siempre tiene que estar presente. Por ahí escuché, no es que subieron un piloto argentino a la Fórmula 1, subieron un país a la Fórmula 1, ¿no? Subieron un país y subieron también a su cultura, nuestra cultura, y no tenemos que enorgullecer por eso, aunque tengamos los defectos que tenemos. Sí. Es una cultura de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, lamentablemente a veces individual. Si a veces lo podemos llegar a colectivizar, creo que como en algún momento en el mundo estuvimos entre los 10 países más importantes, nos vamos a poder enorgullecer de la posición en que estamos, porque tenemos valores muy importantes para suministrarle al mundo. Paz, sobre todo mucha paz, y sobre todo mucho afecto, mucho amor, que no sobra en este mundo que hemos analizado en todos estos años, en todo este año de guerras y demás. Así que no está de más, y creo que también el paralelo con Venezuela, que es un pueblo muy parecido al nuestro, y justamente hablábamos del fenómeno de la inmigración, sí, que nuestras raíces itálicas, y en mi caso sobran obviamente, pero creo que tienen que ver con eso, con que América le puede dar mucho al mundo, más allá de este fenómeno deportivo. Y Venezuela, que es de lo que estamos hablando, es una lamentable situación que el mundo tiene que resolver para que justamente y lo voy a decir con todas las letras, cáncer no sea propagado, sí, que sea no solamente encapsulado, sino eliminado en este organismo tan lindo que es nuestra amada América Latina. Bruno, muchísimas gracias, que tengas buen miércoles. Gracias a vos y un saludo a todos los televidentes y oyentes de Radio María. Un Un abrazo abrazo. a todos. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, sobre este veto de Brasil al ingreso de Venezuela a los BRICS. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30 con toda la información. Quédese aquí en Radio María TV. Ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María.